Eduardo Suárez. Aliméntame. Ese fue el susurro que me despertó aquella madrugada, el cual me dejó inquieto y no pude volver a juntar los ojos durante toda la noche. Mi habitación parecía más grande de lo que en realidad era, o la total oscuridad hacía que eso pareciera, era como si no pudiera reconocer mi recámara, y ya tener 19 años durmiendo en ella era totalmente imposible que me sintiera así, aparte de que no podía ver más nada que un soplo de luz que se reflejaba por la parte inferior de la puerta. Normalmente mi padre siempre perdía el tiempo en lo que él llamaba un adelanto de trabajo en la computadora, así que, por eso no me levanté a ver de qué se trataba, pero fuera de eso creo que era porque en el fondo no me sentía del todo solo en aquella habitación, tenía la perturbante sensación de que alguien me observaba, hasta llegué a preguntarme si de verdad había despertado o todavía estaba sumergido en aquel sueño, pero esa duda fue aclarada cuando sin darme cuenta del paso del tiempo afuera ya había salido el sol, y mi madre estaba tocando a mi puerta para levantarme y desayunar como de costumbre. En la casa a las 8 am todos debíamos estar despiertos al trabajo y yo en mi patética tarea de hermano mayor, llevar a mi hermanita de 9 años al colegio. Normalmente no era ese tipo de persona que se asustaba tan fácilmente, no creía en lo sobrenatural o nada por el estilo, me gustaba la oscuridad, hablar sobre temas de espectros, fantasmas, muertes, etcétera, cualquier tipo de cuentos para hacer entrar en pánico a mis amigos o compañeros de clases, en especial a Amelia, que era una chica demasiado asustadiza. Casi cualquier tema de conversación la inquietaba y le tenía un terror único a la oscuridad. Las veces que hacíamos fiestas y decidíamos irnos unos cuantos amigos a su casa teníamos que dormir con las luces encendidas, y ahora que lo recuerdo una vez dijo que era porque en la oscuridad sentía que alguien la miraba fijamente y al parecer eso no le gustaba, ¿y a quién sí? A pesar de tener claro mis puntos y decir que lo sobrenatural no existía, mientras acompañaba a mi hermana al colegio, no pude evitar pensar en aquel sueño, si de verdad era un sueño, o si esa voz que me murmuraba aliméntame solo estaba en mi cabeza, o significaba algo. Bueno, total, ya había pasado, así que hice caso omiso e intenté olvidar aquel inquietante momento. Dejé a mi hermana y fui a mi universidad, pensando cómo tergiversar lo que me había pasado para compartir con mis amigos para ver a quién enredaba en mis historias fantasmales. Ya tarde al finalizar las clases todo había sido normal, en las horas libres aproveché y eché aquel cuento de terror que supuestamente me había pasado, pero Amelia se me acercó con una mirada diferente a la que estaba acostumbrado a ver y con una voz muy baja y a punto de romper en llanto me dijo que no ayudara a incrementar su miedo, así sería más difícil controlarlo y que a ellos no les gustaban las mentiras. Dejando atrás aquellas palabras, en un silencio aproximado de 5 segundos y soltando un gran suspiro, solo dio media vuelta, pero justo antes de marcharse pude percatarme de cómo su rostro intentaba gesticular una sonrisa. La verdad no supe qué contestarle, mientras me daba la espalda solo estaba maquinando en mi mente qué significaban esas palabras, y porque si su cara y su voz era de tristeza ella intentó sonreír, y porque nunca miró a mis ojos mientras hablaba conmigo. Tenía tantas preguntas pero lo más lógico que pude contestarme fue que trataba de vengarse de todas esas veces que le había provocado un grito, así irme a casa. Al llegar a casa quería solamente darme una ducha y relajarme en la cama escuchando música que lograra quitarme este estrés de encima, así que dejé sonar una que llamó mi atención en mi reproductor, What Up People. No recuerdo el nombre de la banda, pero era algo pegajosa la música y la temática del tema, así que lo dejé y estaba tan cansado que ni fui a comer y solo sin darme cuenta quedé rendido en la cama, entregándome a mis sueños. De pronto al abrir los ojos me encontraba en otra habitación que no era mi cuarto, estaba todo oscuro con solo una ventana. Me parecía ya haber estado en ese lugar antes pero no podía recordar dónde era tan macabro ese lugar. Bajo aquella ventana solo podía observar una sombra, una mancha negra que me habló con una voz tan fina como si se tratara de una niña y un tono tan inofensivo diciendo, ¿te gusta hablar de mí, no? No me gustan tus mentiras. ¿Qué tal se siente infundir algún tipo de terror en los demás? No basta lo que haces, quiero más.
Trataba de gritar pero mi voz no salía, tenía un nudo en mi garganta, sudaba frío, trataba de salir corriendo pero mis piernas temblaban ni aquella figura aunque no podía verle la cara sabía que me estaba mirando y se reía de mí. ¿Quieres salir corriendo verdad? ¿Quieres gritar? Jajaja, dijo esa presencia, entrecortando la risa con un fuerte grito, pero esta vez con una voz más gruesa y ronca, y abalanzándose sobre mí dijo, aliméntame. Me desperté con un grito de terror, de nuevo estaba en mi habitación, mientras me parecía estar una eternidad en ese otro sueño, eran las 3 de la madrugada de nuevo, y esa extraña sensación en mi cuerpo seguía, fui al baño, estaba temblando todavía, lavé mi cara y me repetía frente al espejo, todo está bien, solo es un sueño tranquilo, como si de verdad eso fuese a funcionar, sabía que no era solo un sueño pero mi terquedad solo me hizo pensar que pasaría, todo estaba en mi cabeza. No podía estar tranquilo en mi cuarto, sin hacer nada así que salí caminé un rato, pero me comencé a sentir más inseguro fuera, sentía que en cualquier momento alguien saltaría de entre las sombras a atacarme así que cogí un pequeño libro que me habían prestado Blue Label y sin sueño, leí hasta que nuevamente ya había amanecido. Eran las 9 am y me había sorprendido que mi madre no fuera tocado a mi puerta, ¿qué había pasado? Me preguntaba mientras salía de mi habitación, cuando la vi, era mi madre en un gran charco de sangre con la garganta rebanada, y un cuchillo de sierra a su lado, también la habían apuñalado varias veces y tenía las manos atadas, la sangre todavía fluía de ella y tenía los ojos abiertos justamente mirando hacia donde yo estaba, en su rostro se veía que había sufrido, no sabía qué hacer, de nuevo me sentía tan paralizado de miedo, que lo único que hice fue cerrar sus ojos, estaba completamente anonadado. Duré varios minutos al lado de ese tieso cadáver que un día fue mi madre, maldiciendo 1000 veces a quien había hecho semejante cosa. Caminé al baño con lágrimas en mis ojos, ni siquiera me importó revisar la casa a ver si el asesino seguía por ahí, a decir verdad quería que así fuera y que también me arrebatara mi vida, cuando de repente suena la puerta de la entrada principal, Antoni ya estás despierto, era la voz de mi madre, corro a ver qué pasa y ya no veo sangre ni cuchillo solo mi madre sonriendo llegando de comprar el desayuno, hijo ayer vi que te acostaste muy tarde imaginé que hacías algún trabajo así que no quise despertarte tan temprano, llevé a tu hermana al colegio y mira, traje comida, trate de disimular lo que había visto y sentido contestándole, está bien me doy una ducha y como antes de ir a la universidad, pero el intento por disfrazar el horror que sentía fue en vano, quizá porque madre es madre y sabe reconocer cuando un hijo no se encuentra bien, ¿qué te pasa hijo? Pareces algo pálido, ¿no pudiste dormir bien? Sí mamá es eso y me duele un poco la cabeza pero sobreviviré, soltando una leve sonrisa para que no siguiera sospechando que algo andaba mal en mí. No sé qué era eso que vi, una ilusión. Seguía soñando despierto. Es que había sido tan real, era tan real la sangre en mis manos, su rostro cuando lo toqué, estaba completamente espantado, algo estaba pasando conmigo, estaba perdiendo la cabeza, ya era notable en mí que no había podido dormir, tenía unas enormes ojeras y una mirada ida, era lógico, tenía 2 días sin dormir prácticamente nada, debido a esas extrañas pesadillas, tenía mi cuerpo cansado como si fuese corrido mientras tenía esos cortos sueños, aún así quería despistarme, invertir mi tiempo en otras cosas para despejar mi mente, así que me dirigía hacia la universidad a intentar relajarme un poco. Miguel fue al primero que vi al llegar a la universidad, siempre éramos nosotros dos para todo, el que me acompañaba en los viernes de alcohol, el que complementaba mis historias, el que sabía prácticamente todo lo que pasaba en mi vida, era mi mejor amigo, luego llega Alison, la única mujer en la que podíamos confiar para contarle todas nuestras cosas, éramos los 3 mosqueteros desde que tenemos memoria e intenté contarles lo que pasaba conmigo antes de poder decir algo ya Alison nota que hay algo en mí, ¿qué te pasa Antoni? Esa cara de muerto que tienes ¿a qué se debe? Hola Alison, y bueno no estoy muy bien que se diga, es una historia algo larga te cuento cuando salgamos de clases, cuando Miguel, que a pesar de saber todo sobre cada uno de nosotros, era quien mantenía el grupo alegre siempre riendo y haciendo bromas, siempre había sospechado que Alison y yo teníamos un romance en secreto, ¿qué pasa entre ustedes? Planeando cuándo será su siguiente encuentro romántico, dijo mientras sonreía y con sus manos dibujaba unas comillas en el aire.
No, tranquilo que cuando eso suceda te invitaremos para que lleves a tu madre para que se nos una, contestó Allison mientras le picaba el ojo y golpeaba mi hombro. No pudimos evitar soltar una carcajada todos, pero la risa paró cuando le veo la cara a Miguel y lo veo bañado en sangre y con un brazo cercenado. Lo que hago es gritar y sostenerle la mano a Allison, esperando que ella hubiera visto lo mismo que yo, pero como lo esperaba había sido solo otra de esas extrañas ilusiones. Al abrir los ojos ambos estaban llenándome la cabeza de preguntas como ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Viste un fantasma? Quería contarles pero lo haría más tarde. En ese momento solo les dije que les hablaría después. Me dirigía a enfermería sin antes decirles que al salir de clases se dirigieran a mi casa para hablar de lo que me pasaba. Tenía que hablarles de esto, nunca les había ocultado nada con excepción de Miguel. Sus sospechas de que Allison y yo teníamos un romance, si era cierto, había comenzado solo como encuentros ocasionales, donde inventábamos cosas que no nos atrevíamos a hacer con nuestras parejas, posiciones sexuales, conversaciones eróticas, hasta fingir que éramos otras personas cuando teníamos sexo usando disfraces. Parecía una locura, pero esa locura era solo nuestra, y eso era algo que nos fascinaba. En la enfermería di una explicación muy breve a la enfermera por lo que solo me dijo que era por causa del estrés ocasionado por lo cerca que se encontraban los exámenes finales y me dijo que fuera a la casa a descansar, que se veía que no había podido dormir nada y era necesario que durmiera un poco. Me dio unas pastillas para la migraña y una para dormir, pero a quien engaño, ya dormir era algo que no quería seguir teniendo esas pesadillas, eran tan reales. Lo único que hice fue asentar todo lo que decía moviendo la cabeza de arriba a abajo, hasta que me marché y me fui a mi casa, a intentar relajarme. ¿Qué haces? Mátala, apuñala su corazón con la inyectadora que tiene. No sabía de dónde provenían esas palabras pero me transmitían un cierto odio y dolor, como si de verdad quisiera hacerlo. Tuve que salir corriendo de la enfermería para no cometer una locura, mi cabeza me estaba jugando una broma. Esas voces que escuchaba, ¿de quién era? ¿Venían de la misma presencia que había sentido al dormir? No podía entender nada, solo quería que todo volviera a la normalidad. Mientras más cerca estaba de casa, más nervioso me ponía, sentía esa mirada fija en mi nuca, constantemente miraba hacia atrás con la esperanza de ver a uno de mis compañeros jugándome una broma, pero era en vano, nunca veía a nadie. Sentirme acosado por una presencia fuera de lo normal me carcomía los pensamientos y se hacía largo el camino a casa. No aguanté más y tuve que correr hasta que pude ver a mi mamá saliendo de la casa. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Cuál es la prisa? Me dijo algo extrañada. Nunca era de los que apresuraba las cosas. No, nada, mamá, solo quería llegar temprano a casa, le dije haciendo un gran esfuerzo por mantener la sonrisa en mi cara. Bueno, Anthony, yo voy a buscar a tu hermana y pasaré de compras. ¿Quieres que te traiga algo? Justo antes de que terminara de formular su pregunta respondí, claro, trae algo para comer. Ahora vendrán Miguel y Allison. Como no quería quedarme solo, también le planteé la idea de yo buscar a mi hermana mientras ella extrañada. Era algo que yo normalmente odiaba hacer, pero ahí estaba, sintiendo tanto temor a quedarme solo que hasta mi hermana sería buena compañía. Caminaba tan rápido que pronto ya estaba en el colegio de mi hermana. Espere que saliera. Hola Molly, ¿qué tal tu día? Le pregunto, a lo que contesta, ¿por qué no la asesinaste? Debiste haberla matado. Mis nervios estaban de punta, porque mi hermana diría esas palabras. ¿Qué acabas de decir? Le pregunto con un tono de desesperación, sujetando fuerte sus hombros. Que me ha ido bien, hice todas mis tareas. ¿Ahora también eres sordo? Decía con su cara de coqueta sonriente. Llévame a comprar helado. Sí, hermanito, sabía muy bien cómo manipular para conseguir lo que quería. Está bien, Molly, acompáñame, pero no te lo comerás hasta que hayas comido. Que mamá debe de estar por llegar con comida a la casa. Al lado de la casa había una heladería, los helados eran muy buenos y baratos, era el único lugar a donde llevaba a comer a mi hermana su delicioso postre. Buena tarde, señorita, por favor me da un helado de mantecado con chocolate.
Claro, Anthony, ¿quieres otra cosa aparte del helado? Se me hacía extraño que conociera mi nombre, pero quizá lo había escuchado nombrar en una de tantas veces que visitaba ese local, así que solo le di el dinero. Me despedí, pero al salir la chica me llama y grita: te tengo vigilado, Anthony. Al voltear veo en su rostro una sonrisa como si estuviera bromeando conmigo, pero yo sabía lo que pasaba, o ya de una vez por todas estaba perdiendo la cabeza, o era un mensaje de esa cosa que me acechaba. En fin, no podía estar tranquilo, venían por mí y estaba totalmente indefenso. Eran aproximadamente las 6 p.m. cuando Allison llegó a la casa. Nos fuimos a la parte de atrás para que pudiera sacar sus cigarrillos y fumarse uno. Yo nunca había tocado un cigarro en mi vida y ella nunca me había ofrecido uno, pero así sería el semblante que reflejaba en ese momento que dijo: ten, toma uno. Esto a veces me relaja cuando estoy muy tensa, y sin titubear lo acepté. Fueron momentos de risa ya que no tenía idea de cómo hacerlo y lo que hacía era ahogarme con el humo. Eso relajó un poco el ambiente. Lo primero que pregunté era por qué no había llegado Miguel con ella, aunque suponía que era porque estaba con uno de sus culos, como les decía él a cada uno de sus tantos cuadres. A él se le hacía sencillo acercarse y hablar con las mujeres y seducirlas, totalmente lo contrario a mí. ¿Por qué crees que tu amigo no vino? A ver, ¿no es obvio ya?, dijo mientras sonreía. Esa linda sonrisa siempre me había fascinado. No le insistí que dejara a esa mujer con la que estaba, porque en el fondo quería estar a solas contigo, dijo mientras colocaba su dedo índice en su boca y reflejaba una sonrisa seductora, la que por inercia me impulsó a besarla. En ese momento me sentía seguro, el calor de su cuerpo transmitía cierto calor que me impulsaba a quitarle la ropa. Por ese momento olvidé que tenía algún problema, y comencé a despojarla poco a poco de la ropa, que la hacía ver como una colegiala. Era perfecta al desprenderla de su blusa, sus senos al aire libre tan firmes, y esa cintura tan definida. No podía evitar besarla ni lamerle los senos. Me fascinaba cómo hacía tan excitante y emocionante estos momentos. Gritos me producían una sensación extraordinaria. Quiero ir abajo ahora, dijo Allison con voz de mando. Lo más excitante era que ella guiara todo, y verdaderamente me dominara. Las nalgadas fuertes que le daba parecía gustarle, así que más fuerte lo hacía. No te distraigas, escucho susurrar a mi oído, mientras siento que una mano me jala hacia atrás por mi hombro derecho. ¿Qué quieres conmigo?, grito un poco espantado, a lo que Allison, algo desconcertada, responde: todo, quiero todo contigo. ¿Qué te sucede, Anthony? ¿Por qué te detienes? No es contigo, es esta cosa de la que quería hablarte. Está por volverme loco, pero invítala a que se nos una, quizás está celosa, dijo Allison con voz burlona. Vamos, Allison, no estoy jugando, algo me pasa, no estoy para juegos. Cada vez que creo que todo pasó escucho voces o veo cosas que en realidad no están ahí. Perdóname, solo quiero animarte, cuéntame lo que en realidad pasa. Yo sí estoy aquí y puedes confiar en mí, dijo mientras me abrazaba. Comencé a contarle todo lo que había soñado y todo lo que había visto, aunque no sabía si me creería. Pronto noté en su rostro lo confundida que estaba. Vamos, no juegues conmigo, no soy uno de tus tontos amiguitos a los que les inventas tus tontas historias de terror y se dejan influenciar, dijo mientras se vestía. No, Allison, no te miento, sabes que nunca te mentiría. Tengo días sin dormir, por eso estoy así. Escucho voces, me ha tocado mientras estaba contigo, por eso paré, dije sujetándola de los brazos. No sabía si estaba haciendo bien en contarle todo, o si la metía en problemas, pero no aguantaba más. Alguien tenía que saber por lo que pasaba. Estaba desesperado porque alguien pudiera ayudarme, pero Allison todavía estaba confundida, y lo único que pudo hacer fue escucharme. Al terminar de hablar, dijo sentirse mal, por lo que se fue a su casa. Eran las 10 de la noche, y mi cabeza daba vueltas con tantos pensamientos y voces que seguía escuchando. Ya me incomodaba lo que decía mi madre. Lo que llamaba hogar tenía un ambiente tenso. Por un momento imaginé cómo mataba a mi hermana. Me gustaba esa sensación. No era un asesinato común y corriente. Vi claramente cómo descuartizaba a mi hermana. Sabía que esa cosa que siempre sentía, que me miraba, provocaba eso. Siempre la tenía cerca, podía sentirla, pero no entendía cómo eso me gustaba. Fui a mi habitación y ahí estuve. Con miedo de dormir, con miedo de seguir viendo cosas que no están, con miedo de hacer algo de lo que me arrepintiera. Con esa sensación de muerte, era como si me llamara y quisiera matarme, quería suicidarme.
Pasó toda una semana, no me afeité y descuidé mi cuerpo, mi cabello, no me bañaba diario, ya tenía días que no dormía ni un poco, no recibía la visita de mis amigos, cada segundo que pasaba deseaba más matar a mi madre, a mi padre, a la niña, ya no aguantaba más, tenía miedo de cualquier ruido, ya dormía con las luces encendidas por miedo a la oscuridad, miedo a poder hacerle caso a las malditas voces y susurros, que mis sueños tuvieran control sobre mí. En mi último sueño, una voz me decía que pronto sucedería lo que todos esperaban y lo que yo más quería, consecutivamente gritaba y hablaba, tonto. Pronto será la hora. Todo a lo que más le temes se hará realidad. Verás como tus mayores miedos son reales, serás testigo de lo que llevas dentro, será tarde. Cuando quieras parar, te gusta lo que sientes, jajaja. Se hará mi voluntad. Después de que susurrara en todos mis sueños que lo alimentara, ya mi cordura estaba rota, de verdad sería un total desgraciado como para asesinar a quien tengo a mi lado y digo amar y querer, aunque ya esos conceptos de palabras no significaban nada para mí. Después de 8 días en esto quería hacer algo antes de explotar y recordé a Amelia, ella podía saber por lo que yo estaba pasando, quería que ella supiera todo, me convencí de que así fuera, como no tenía su número celular, no pude contactarla, así que tuve que asistir de nuevo a la universidad el día miércoles. Ansioso, paranoico, estúpido, era lo que mi rostro reflejaba y mis acciones transmitían, tembloroso caminaba con un paso rápido hacia la universidad. Había sido una semana en la que había cambiado todo en mí, todo seguía tan igual, lo único distinto era yo, ya no encajaba con ese ambiente, solo quería irme, pero ya en mi casa comenzaba a ser un problema más grave, al no ir a estudiar y parecer un loco encerrado hablando solo, tenía que encontrar a Amelia, pero como era obvio llamaba la atención y pronto me crucé con Alison y Miguel. Dios, ¿qué pasó contigo, amigo? Te ves terrible. Alison y yo hemos intentado contactarte pero tienes tu celular apagado y tu madre dice que no dejas pasar a nadie a verte, dijo con un tono de preocupación. ¿Acaso es eso que le contaste a Alison? En ese momento, aunque esperaba que le contara todo, me sentí un poco traicionado, no tenía que haberle dicho nada a nadie. Vamos, Anthony, dinos qué es lo que te pasa, ¿por qué nos evades? ¿Acaso no somos tus amigos? Me preguntó Alison, a decir verdad no me gustaba verla así, tenía la misma mirada de mi madre al verme, estaba devastada, tenía lágrimas en sus ojos y eso me partía el corazón en dos, se había desaparecido de su rostro aquella dulce sonrisa. No entendía cómo pude sentirme tan molesto pero tan deprimido al mismo tiempo, solo quería terminar lo que había ido a hacer allá. Chicos, déjenme solo, no entienden que no quiero saber nada de ustedes, si pensaban que me estaba volviendo loco tenía que alejarlos de mí antes de que verdaderamente lo estuviera, no quería ocasionarles ningún daño, los quería demasiado, y a Alison no me perdonaría si algo le pasaba, y al haber visto su cuerpo muerto, la verdad no quería que eso se hiciera realidad. Pero Anthony, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Si necesitas ayuda nosotros podemos ayudarte. ¿Ayudarme cómo? Llevándome a un manicomio, ¿a eso le llamas ayuda, Miguel? Yo no estoy loco, sé bien por lo que estoy pasando y antes de que eso pase, antes de estar completamente loco por aguantar tanto tormento, prefiero estar lejos de ustedes dos. Decir esas palabras en el fondo me alegraba, sabía que así estarían libre de mis propias ansias de sangre que crecían cada vez más en mi interior. Alison salió corriendo del lugar, me imagino que después de tantas cosas que vivimos ahora se sentía completamente hecha pedazos, al escuchar de mí prácticamente que prefería morir solo que estar con ella. Miguel por otro lado no dijo nada, solo se dio la media vuelta caminando con una sonrisa que reflejaba decepción en su rostro, y sacando el dedo medio camino mientras se alejaba de mí. Él siempre fue el más fuerte del grupo, debido a que no sabía demostrar sus verdaderos sentimientos, pero yo entendía cuánto dolor le estaba causando. Excelente, quiero más, repetían esas voces en mi cabeza. En ese momento solo grité para silenciarlas, corría desesperado buscando a Amelia hasta que la vi, se dirigía a un salón, al parecer sabía que la buscaba, el salón estaba solo y antes de pasarme miró, sabía que estaba ahí, y ahora por fin sabría qué era esto que perturbaba mi vida.
Apenas pase al salón no me dejo decir ni una sola palabra, las primeras palabras que salieron por su boca fueron, ¿qué se siente ser ahora, el verdadero protagonista de unas de tus historias de terror? Amelia, explícame qué es todo esto que me está pasando, ya no puedo soportarlo, ¿qué le sucede a mi vida? Todo había pasado tan rápido, mi estado mental era muy frágil, y al parecer ella también disfrutaba eso. Bueno, Anthony, esto es lo que podría estarte pasando, dijo mientras aclaraba más su tono de voz, y tomando una postura más seria, hay cosas de las que nosotros no debemos hablar, nunca, ¿me entiendes? Tomaba de nuevo la actitud de chica nerviosa. Pero que se supone que hable que no debía, yo no he hecho nada, porque esto me tortura, hable y esta vez era yo el que casi rompía en llanto. Mira, hace mucho tiempo antes de entrar en esta universidad yo era como tú, me gustaba hablar con todos, asustar a los más indefensos, darme crédito de cosas que no había vivido para hacérmela popular, era una total engreída, me gustaba inventar historias, dijo mientras se mostraba condescendiente colocando su mano sobre mi hombro, pero un día todo cambió, comencé a tener visiones de cómo mi madre moría, mis 3 hermanos, todavía estás a salvo si no has visto tu propia muerte, cuando eso pase ya será demasiado tarde. ¿Cómo que demasiado tarde? ¿Qué puede pasarme? Ayúdame a dejar esto, por favor. Como te darás cuenta, esa cosa se alimenta del sufrimiento, dolor y miedo, no solo del tuyo sino del que tú influyes en las personas que te rodean, por eso quizá nosotros fuimos elegidos, dijo Amelia mientras gusta que mientan como te dije un día, cuánto has cambiado en tan poco tiempo, entre pesadillas, visiones y el saber que poco a poco alejas a las personas que te rodean, la poca esperanza que te queda será rota y arrancada por completo. Pero como tú estás tan bien, ¿por qué me dices esto? Se supone que tú sabes esto porque tienes lo mismo como lo superaste. Antes tenías la habilidad de poder analizar cada palabra que te decía para poder usarla en contra de los demás, ahora mira, ni siquiera entiendes lo que está pasando así te esté explicando y tengas la respuesta ante tus ojos, dijo mientras transformaba su sonrisa en una carcajada. ¿Era ella la culpable? ¿Era ella la que lo provocaba? ¿Era ella a quien debería escuchar? Yo no he superado nada, ¿por qué crees que duermo con las luces encendidas? ¿Por qué crees que no comparto con nadie en la universidad? Tú y yo estamos malditos. Gritó mientras salía corriendo del salón como si todo se tratara de un juego, sus palabras, cada una de ellas. Me habían dejado más dudas de lo que podía soportar, ¿cómo era eso que estamos malditos? Si veo mi propia muerte, ¿será el día que moriré? Pero ¿cómo lo sabes si ella sigue viva? Decidí que esto tenía que tener algún motivo, intenté armar el rompecabezas que estaba hecha mi vida en estos momentos, primero que todo, ¿cuál sería el motivo para que comenzara a tener las pesadillas? ¿Qué fue como comenzó mi desgracia? De nuevo fui a casa y busqué en internet sobre maldiciones, ya que en mi cabeza retumbaban aquellas palabras de Amelia, tú y yo estamos malditos, y encontré algo sobre vudú, brujería, hechicería, magia negra, pero lo que más llamó mi atención fue un texto que decía objetos malignos que pueden ser pasados de persona a persona para traspasar un tipo de mal. Ahora que recuerdo, justamente un día antes de que comenzaran mis pesadillas, la misma Amelia me había obsequiado esta pulsera que todavía conservo. Esa maldita mujer me ha hecho todo esto. Quizá ya era obvio y tarde me di cuenta de todo, pero tenía que vengarme, me estaba volviendo loco, las ansias de sangre aumentaron, quise matarla enseguida, ya me había imaginado cortando su cuerpo parte por parte, para que sufriera algo parecido al tormento que yo estaba viviendo. Todas estas noches de no poder dormir son su culpa, mis pesadillas, mis miedos, maldecía su nombre una y otra vez, mientras guardaba en un morral varios cuchillos y una soga, tenía todo un espectáculo que dar, me dije a mí mismo mientras una sonrisa diabólica se marcaba en mis rostros, pero justo antes de salir fue que me di cuenta de algo. Amelia había dicho que vio morir a 3 hermanos, pero ella nunca había mencionado a nadie que tenía hermanos, y nos había dicho que después de la muerte de su padre, su madre enloqueció y la había abandonado. Tenía que llegar al fondo de esto, si todo fue mentira o seguía jugando conmigo. Fui a la parte de atrás del vestíbulo de mi madre
don de mi padre su adolescencia, pero que se había resignado a deshacer de ella por más que mi madre se lo pedía, algo ansioso y tembloroso por mis actuales pensamientos y deseos de muerte. Pude comprobar que todavía aquella troja funcionaba, y me dispuse a ir a la casa de Amelia. Al llegar a la casa dejé la moto algo alejada pues no quería que el ruido que emitía esa carcacha advirtiera mi llegada. De inmediato sentí como unos ojos posaban su mirada sobre mí de nuevo. Mientras caminaba, una fuerte brisa con un aire caliente rozaba mi cara y mi cuerpo. Algo raro había en esa casa. Por un momento sentí ganas de arrepentirme de entrar. El simple hecho de que estaría esa cosa de mis sueños me hacía temblar, pero las ansias de matarla eran mucho mayores. Tuve una erección mientras pensaba lo que le haría, pero algo andaba diferente en su casa. Desde afuera se veían las luces apagadas, algo que Amelia nunca había hecho desde que la conozco. ¿Superaría su miedo? Era lo que pensaba mientras caminaba hacia la puerta, que por una extraña razón estaba abierta. Un repugnante olor a azufre estaba impregnado en aquel lugar. Cuando decidí encender la luz, lo que vi me dejó más sorprendido. Las paredes estaban manchadas de sangre y decían "aléjate". Y algo que llamó más mi atención y me dejó petrificado por unos minutos fue uno de esos escritos, pues decía "si no te retiras, morirás", y por muy confusa que eran las siguientes letras que podían apreciarse, era mi nombre escrito con sangre en su pared. Y entonces vi la puerta del sótano. Ese sótano. Ese era el que veía en mis sueños con una niña que me hablaba perturbadoramente. Decidí bajar y los vi. Lo que vi no era normal y por una reacción casi inmediata que tomaría cualquier ser humano al sentirse en peligro, no pude aguantar más y tuve que salir corriendo dejando todas mis cosas, y como una niña cobarde gritando por el lugar. Quizá vecinos me escucharon, así que tomé mi moto y no me detuve hasta llegar a la casa, y encerrarme en mi habitación. No pude ver a Amelia por ningún lado, pero era obvio que sabía que iba a dirigirme hacia su casa. Espantado al llegar a mi recámara, algo más se sumó a mi lista de sorpresas cuando veo una carta sobre mi computadora con el nombre de Amelia. No sé si el pánico que sentía era por todo lo que estaba pasando o porque lo que leería sería solo el siguiente paso para que empeoraran las cosas, y terminar de hundirme en la miseria. Sosteniendo aquella carta que aunque no la había abierto sentía lo mucho que pesaría en mi conciencia leerla, y que sería peor el no hacerlo, decidí esperar un poco antes de abrir y leer la carta. Todavía estaba impregnado en mí aquel desagradable olor del sótano, y las imágenes venían una y otra vez a mi mente. 4 cadáveres en la casa de Amelia, 4 cuerpos sin vida pudriéndose. ¿En eso me iba a convertir yo? ¿Eran mis únicas opciones? Tenía que matar y convertirme en el monstruo que era Amelia, o no hacer nada, volverme loco y terminar como un cadáver al cual no le importaría a ninguna persona después de muerto. A eso iba. Me decía con furia y cólera mientras caminaba a la cocina. Tenía deseos de matar, y me gustaba esa sensación. ¿Qué estaba pasando conmigo? De ser un ser tranquilo, ¿cómo podía divertirme la idea de matar y torturar? ¿Cómo podía fantasear haciéndole esas cosas a mi propia hermana? Todo esto que andaba mal en mí tenía que acabar, así que tomé un cuchillo y lo puse en mi muñeca. Era tan simple, solo tenía que deslizarlo con fuerza, así todo esto acabaría de una vez por todas. Daría mi vida a cambio de no sufrir y no dañar a nadie más. Estuve a punto de hacerlo, pero justo en ese momento mi madre llega a la casa, así que solo disimulé y me dirigí a mi habitación. Entre tantos pensamientos ya había olvidado la carta. La tomé de nuevo y sin parpadear la abrí. Querido Anthony, quizá esto te resulte raro, una carta de mi parte, pues no quiero que lo tomes de otra manera. Dejaré las mentiras y te explicaré qué es lo que de verdad sucede contigo, conmigo, con todo. Comenzaré con la pulsera. No debes deshacerte de ella, es la que nos une en todo esto. Debes destruirla, quemarla sería lo mejor junto a otra que está en la repisa de tu computadora. Es mi parte y mi último regalo. Ahora desde hace mucho tiempo yo he sido esa mujer que te ha deseado con una intensidad que no te imaginas. He estado al borde de la locura solo por tener tu cuerpo desnudo sobre mí, tomar tu mano, decirte cuánto te amo, fantasear mirando las fotos que te tomaba durmiendo cuando me escabullía por la parte trasera de tu casa. ¿Recuerdas la vez que creíste haber perdido tus llaves?
pues yo las tenía. Antes de devolvértelas saqué una copia, así podía entrar y salir cuantas veces quisiera de tu casa, de tu habitación, pero eso no bastaba, quise más. Ahí cometí un gran error. Ya había oído hablar de objetos demoníacos y otras cosas que la verdad no tengo los detalles, porque no me importaba saber cómo funcionaban ni las advertencias, dejando mi estúpido miedo a las cosas extrañas y paranormales, pero en base era un pacto donde por medio de un ritual podías unir a ti a una persona, la que quisieras. Sin pensarlo dos veces lo hice. Quería tenerte, pero no miré las consecuencias. El mismo día que te di mi regalo, fue el día que realicé mi ritual. Los requisitos eran ofrecer un sacrificio. No titubeé ni un segundo, esperé que mi madre estuviera durmiendo la noche anterior y clavé un cuchillo en su corazón. Igual hice con mis 3 hermanos uno por uno. Sería más fácil vivir contigo si solo fuéramos nosotros dos, pensaba mientras sostenía una sonrisa en mi rostro. Tuve que parar de leer la carta por un segundo. Todo lo que había leído hasta ahora parecía imposible. Ella era una chica tierna como para pensar de esta manera. Este pensamiento era tan contradictorio para mí. Después de haber disfrutado imaginando cómo sería asesinarla, ahora sentía lástima por ella. ¿De verdad la conocía tan poco? Tomé un vaso de agua y me dispuse a terminar de leer la carta. No era muy bueno lo que estaba leyendo, y presentía que se pondría peor con cada letra que leyera después. Tenía que beber la sangre. La verdad, le encontré un gusto muy peculiar, así que no me costó trabajo alguno. Después de entregarte el objeto que sellaría el pacto, la pulsera, comencé a tener estas visiones de gente muriendo y extrañas pesadillas donde me pedían alimentar a alguien. Al parecer había abierto un portal donde un fuerte demonio se abrió paso para hacerse más fuerte por medio de ti y de mí. Al yo ser, como lo habrás notado, muy asustadiza, podría decirse que perdí mi voluntad más fácil de lo que cualquiera la fuera perdido. No soportaba más, y no quise hacer lo que esas voces me pedían, que era asesinar a más personas, en especial a tu amiga Alison, pues sabía que eso te molestaría. Pero esas voces me piden que vaya a tu casa por la tarde, al tercer día del ritual. El tener la esperanza que eso funcionaría era lo único que me daba fuerzas de no quitarme la vida, pero los vi. Al llegar a tu casa y hacerlo de siempre por la parte de atrás, lo primero que vi era como tú me traicionabas, quitándole el sostén a tu mejor amiga como lo poseía una persona que debería estar muerta. Me gritaba, estaba ardiendo de la ira que tenía, era incontrolable, quería pasar y asesinarla, para tenerte solo para mí, pero mi deseo tuvo que ser obviado otros días, pues moví unas cosas que pudieron advertirlos de que alguien husmeaba por ahí y tomé la decisión de irme. Y aquí estoy, tanto planear como vengarme. Los rasguños en mi cuerpo y golpes con los que despertaba cada mañana no podían evitar que hiciera esto. Esta es mi despedida. De verdad estoy muy agotada como para seguir soportándolo. Lo último que me pidieron que hiciera en mis sueños fue matarte. Nunca haría algo así que prefiero quitarme la vida yo y tragarme este dolor. Pero no me iré de este mundo sin antes llevarme conmigo a tu querida amiga. La tengo en mi auto, y la pondré junto a los cadáveres de mi familia, así no se sentirá tan sola. Te amo y espero que tú sí puedas librarte de este tormento en el que mi amor nos ha metido. Amelia Starks. Con lágrimas en mis ojos, lo primero que me vino a la mente era evitar la tragedia que iba a cometer, así que tomé mi chaqueta, pero justo antes de salir juro sentir como una fuerza sobrehumana me empujaba y caía al suelo, lo que hizo que me golpeara la cabeza y perdiera la conciencia unos minutos. Al recobrar la conciencia como pude, algo tembloroso, salí corriendo hacia la casa de Amelia. El camino parecía hacerse cada vez más largo, quizá mis pensamientos eran tan densos que no podía escuchar esas voces en mi cabeza, en cambio solo escuchaba mi propia voz gritando desesperada poder llegar a tiempo a detener aquel asesinato premeditado, pensando que como alguien que parecía tan normal podía tener una mente tan perturbada. ¿Por qué no pude darme cuenta de todo eso que sucedía frente a mis ojos? De cierta forma me sentía responsable de todos los acontecimientos que estaban pasando, porque fui tan descuidado. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Era lo único que pronunciaba mi boca mientras mi cerebro todavía procesaba toda la información.
Al llegar a la casa rogando que no fuera demasiado tarde, veo policías por todas partes, sin importarme nada solo me escabullí entre una multitud a presenciar que era tan importante, para lograr ver el cuerpo de Allison sentado en el piso, solo tenía un fuerte golpe en la cabeza pero estaba bien, le grité y la abracé, no sabía por qué pero le pedía disculpas repetidamente, discúlpame Allison, perdóname, nunca quise que esto te pasara, me moriría si te hicieran algo, le susurraba al oído, aunque ella nunca contestó alguna palabra, solo me miraba como si fuese la primera vez que me había visto. Disculpe caballero, ¿podría decirme su nombre? Pregunta un oficial con una voz muy seria y una mirada penetrante, se veía en su rostro la fatiga y al mismo tiempo lo impactado que estaba por lo que en esa casa había pasado. Anthony, mi nombre es Anthony, ¿sucede algo? Le pregunto todavía con algo de miedo, él no contesta nada solo pasa y busca a otro oficial, el cual sale con Amelia esposada y con una pistola en mano. Ponga las manos donde pueda verlas y acompáñenos, hay unas cuantas cosas que tenemos que hablar, me dicen mientras me enseñan mi maleta con el mecate y distintos cuchillos. Al parecer cuando estuve en aquella casa, que vi los cuerpos y salí corriendo, uno de los vecinos escuchó mis gritos, vio cómo me alejaba de aquella casa, debido a la curiosidad no pudo reconocerme, supongo que quiso ver qué había pasado y avisar a la señora Starks lo que había visto y decirle que un chico había estado merodeando por su casa, y al ver lo que yo había visto llamó a la policía, ¿por qué no hice eso en primer lugar? Me decía con un tono melancólico y sollozante, sintiendo como un sudor frío recorría mi frente y como mis manos temblaban. La policía había llegado antes que Amelia con Allison, por eso pudieron detenerla antes de que llevara a cabo su plan, lo único que pudo hacerle fue darle un fuerte golpe en la cabeza, pero de resto Allison estaba bien, mientras iba a la comisaría, eso era lo único que pensaba, que Allison estaba bien. Al llegar nos pusieron en cuartos separados, imagine que era parte de su procedimiento para interrogar con más eficiencia a la principal sospechosa de 4 asesinatos consecutivos y a su cómplice que a la vez se había presentado en la escena del crimen, cuando ella llevaba a su siguiente víctima a aquella casa, no sabía si decir todo lo que había pasado, pues en el actual mundo donde vivimos ahora solo me tacharían de un desquiciado mental y me mandarían a un psiquiátrico, y para entonces eso no sería una mala idea, estarían seguros todos mis seres queridos de algún daño que podría ocasionarles en el futuro, y como iban las cosas eso sería un futuro no muy lejano, pero si era mandado ahí no podría solucionar nada, todo quedaría como está y verdaderamente terminaría volviéndome loco, todo eso lo veía más agradable que me mandaran a una celda por unos asesinatos que yo no había cometido, por descuartizar a unos niños, los guardias podían alegar que también los había violado solo para que me mataran por cometer actos tan atroces, de cualquier forma ningún final parecía favorable para algo que yo no quería que pasara. Mientras hacían preguntas de rutina, a lo cual contestaba solo que no sabía nada de lo que estaba pasando, sin saber qué era lo que Amelia hablaba con ellos, comencé a tener un ataque algo esquizofrénico, tembloroso y con esa sensación de estar siendo observado, las ansias de muerte, sentía como se apoderaba de mí algo oscuro, la habitación se puso toda oscura y veía claramente como unas sombras densas casi como otras personas, entraban en la habitación lo que hacía que se mezclaran con las siluetas de los 2 oficiales que me interrogaban, vienen por mí, aléjense de mí gritaba con frivolidad y pánico al mismo tiempo, hasta que lo vi, lo había visto, mi cuerpo bañado en sangre, mi propia muerte, y una voz que me decía, ya basta de juegos tontos, mata a todos los que te ocasionan problemas, si sigues así te quedarás sin nada, perderás todo lo que hemos creado para ti, e incluso a tu querida Allison, muy dentro de mí sabía que debía estar calmado, que ante los ojos teniendo un ataque de pánico, y ni una sola idea tenían de por qué esto me pasaba. Cuando volví en sí estaba en una camilla de lo que parecía ser un hospital con las manos esposadas a los barandales de la camilla, y un fuerte dolor de cabeza como nunca antes lo había tenido, pero en lo único que podía pensar con claridad era que me habían despojado de mis objetos personales y entre ellos aquella pulsera que debía destruir, y para colmo, no recordaba si la tenía al llegar a la comisaría o si ya la había perdido al llegar ahí.
Todo era tan difícil de recordar, mi vida había dado un giro, donde podía perder todo o empeorar todo solo con una decisión que tomara. ¿Hasta dónde llegaría todo esto? Ya era una pregunta constante en mi cabeza. Amelia, ¿dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa maldita mujer? Fue la loca, me decía con lentitud. Ya hablar solo conmigo era algo frecuente y lograba tranquilizarme un poco. Tenía que encontrarla. Tiene una visita, dijo un oficial que custodiaba mi habitación. Usted, que prometió solucionar mis problemas y lo único que ha hecho es escuchar mi historia y anotar en una libreta todo lo que considere importante, tratando de psicoanalizar todo lo que digo sin prestar atención a que una mujer loca y asesina puede estar a punto de buscar a Allison para hacerle daño. ¿Qué mujer, Anthony? ¿Amelia? Sí, ella, todo se lo he dicho. Ayúdeme. Bueno, por lo que veo tienes cortos momentos de lucidez, pero lo más impresionante de todo es que de verdad crees que todo lo que has hecho tú mismo lo haya hecho otra persona, que dejó de existir, por tu propia mano. ¿Qué trata de decir, doctor? Yo no estoy loco, todo lo que digo es real. Amelia los matará a todos. Déjenme salir. Anthony seguía gritando, así que yo salí y lo dejé solo entre sus gritos desgarradores por el miedo que le provocaba su propia fantasía. Después de terminar de escuchar por completo lo que Anthony tenía que contar, que de ser cualquier otro hubiera creído plenamente esa historia, me dirigí a mi oficina, ubicada a unos cuantos kilómetros de aquel hospital, para terminar de llenar mi reporte, para poder entregarlo todo al oficial William, el oficial asignado al caso, donde habían desaparecido hace unas semanas la familia Starks, 3 niños menores, una adolescente y la madre, a los cuales destazaron los cuerpos para poder enterrarlos en el sótano de su misma casa, junto con 5 cuerpos más, una chica que murió quemada y le faltan los ojos, un chico al cual su cabeza no ha sido encontrada todavía, pero estoy seguro que si buscan en la habitación de Anthony podrán encontrar eso que le falta, una niña, su madre y su padre a los cuales les habían hecho cortes en muñecas, tobillos y garganta con una sierra. Anthony era una persona trastornada, lo que pude notar. En su casa lo maltrataban siempre, le demostraban más cariños a su hermana, y en el liceo su mejor amigo le quitó a su novia, que en la universidad siguieron estudiando juntos. Todo eso le causó un trauma que hizo que se alejara de todos. Hace unas semanas ese trastorno se transformó en psicosis. Dicho trastorno y comportamiento psicótico vino acompañado con parasomnias, que son pesadillas que para el afectado llegan a ser tan reales como la realidad misma, junto con terrores nocturnos. Los síntomas de una persona psicótica son el perder los límites de sí mismo, presentar alucinaciones, ideas delirantes, por completo es perder el contacto con la realidad, lo que llevó a Anthony a inventar y creer que verdaderamente tenía 2 amigos a los cuales nunca traicionaría y una aventura excitante con una de ellos, una familia totalmente funcional, y para que todo tuviera sentido buscó a una culpable para el ser el chico bueno de su propia historia. ¿Hasta dónde llega a la mente humana por un poco de aceptación? A la mañana siguiente me dirigí a la oficina del oficial William, le entregué el reporte, y conduje hasta un nuevo hospital psiquiátrico, donde un nuevo paciente me espera. Este trabajo nunca me aburrirá, lo que logra hacer la mente humana siempre logrará sorprenderme. Me he preguntado si yo seré capaz de hacer algún día una locura como las que me han contado. Bueno, espero que esta nueva historia sea tan entretenida como la de aquel chico. Hola Estefanía, cuéntame qué es lo que perturba tu existencia. Comienza desde el principio. Prometo ayudarte.